Shalom. Como siempre, quiero empezar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Ok, esta es la segunda parte de Juan 7 y 35. Ok, la dispersión de Israel entre los gentiles. Ok, y en el primer video dije que íbamos a continuar aquí, um, donde dice la palabra abstracta se usa como la circuncisión. Ok, um, tú sabes, vayan a ver el primer video, pero sin en delatarme un poquito más, nomás vamos a entrar aquí. Aquí vamos a continuar. La palabra abstracta, ok, está hablando de la diáspora. Okay, igual lo voy a hacer de aquí arriba, ya de una vez. La palabra para dispersión aparece de nuevo en el Nuevo Testamento, solo en los versos iniciales de la epístola de Santiago y de la primera epístola de Pedro. Y en ambos pasajes está representado por la palabra inglesa dispersado. El único otro ejemplo de su aparición en la Biblia está en la versión griega, ¿ok? Y Salmos 146 y 2 y Salmos 147 y 2. Él reúne a los marginados de Israel. También se encuentra en segundo Macabeos 1 y 27. Ok, ellos también leen la apócrifa. Ok, reún a los que están dispersos de nosotros. Ok, dice la palabra abstracta se usa como la circuncisión, por ejemplo, como un título completo para las personas incluidos en ella. Estos eran los judíos que no habitaron de entre los límites um, de la Tierra Santa, sino que se extendían desde los tres centros principales, ok, um, Babilonia, Egipto y Siria, se encontraban en todas las partes del mundo civilizado, ok. Aquí vamos a parar, ok. Así que donde quiera en el mundo, donde había imperios, ok, que tenían comercio, que tenían cualquier tipo de civilización y era un centro de atención de mucha gente, tenías israelitas ahí, ok, porque estaban dispersos, ok. So, dice, la diáspora babilónica debía su origen al gran número de exiliados que preferían permanecer en las posiciones, alright, que habían adquirido para sí mismos en sus nuevos hogares. ¿Ok? Dice la diáspora babilónica debía su origen al gran número de exiliados que preferían permanecer en las posiciones que habían adquirido para sí mismos en sus nuevos hogares, man. Y esto es importante aquí, ¿ok? Porque estos israelitas cuando fueron a esos lugares um, aga, um, agarraban ciertas posiciones, ¿ok? Con la sociedad, ¿ok? Sus rangos de poder, ¿ok? Como Daniel, pero en cambio en el caso de Daniel, él mantuvo las leyes, su integridad, ¿ok? Y las leyes de Yahweh Bahashem y Yahweh Shai, ¿ok? Pero estos otros israelitas que fueron dispersos, ¿ok? Ellos no lo hicieron, ¿ok? Muchos fueron helenizados, ¿ok? Que nomás hablaban la idioma griega, ¿ok? Y después regresaron, ¿ok? Y también habían unos que se desviaron por completo, ¿ok? Estaban totalmente inmersos en las costumbres griegas, ¿ok? No tenían forma de escapar de ellas, ¿ok? Y es por eso que había un remanente entre ellos que, que Yahweh Bahashem y Yahweh Shai usó por primera vez, ¿ok? Um, Salakia. Me confundí ahorita, ¿ok? Los otros que estaban completamente inmersos, ¿ok? Ellos no tenían forma de escapar.
Um, y por esa razón, siempre había un remanente entre ellos que Yahweh Bahashim Yahushai utilizó por primera vez, ¿ok? Um, como usó a Pedro, ¿ok? Y luego al apóstol Pablo, ¿ok? Para reunirlos otra vez de nuevo, ¿ok? A ver. Can. Y después estamos aquí, dice, y no regresaron a Palestina después del cautiverio, ¿ok? Entonces, ¿dónde fueron? ¿Ok? Dispersos entre las otras naciones, ¿alright? Dice, um, eran con mucho la mayor parte de la nación y estaban dispersos por toda la extensión del imperio persa. Del origen de la diáspora egipcia encontramos rastros en el Antiguo Testamento como Jeremías 4:41 y 17, Jeremías 42 y 18. ¿Ok? Sus números aumentaron en gran medida bajo Alejandro Magno, ¿ok? Y sus sucesores, de modo que extendieron por todo el país, ¿ok? Mucho menos numerosos que sus hermanos de Babilonia y considerados como menos puros en ascendencia, ¿ok? Del linaje, ¿ok? So, básicamente, aquí leo otra vez, dice, sus números aumentaron en gran medida bajo Alejandro Magno y sus sucesores, de modo que se extendieron por todo el país, mucho menos numerosos que sus hermanos de Babilonia, y considerados como menos puros en ascendencia, ¿ok? Por su linaje. ¿Y por quién fueron considerados como menos? ¿Ok? Esa es la pregunta, ¿por quién? ¿Ok? Por los israelitas que estaban en Israel, ¿ok? um, que los que fueron creados con las costumbres, ¿okay? Las leyes, las tradiciones de Israel, ¿okay? Miraban a estos otros israelitas como paganos, ¿okay? No estaban listos para aceptarlos todavía, ¿okay? No querían que formaran parte de esto porque eran traidores, ¿okay? En la mente de ellos, ¿okay? Ellos siguieron las leyes, um, ellos hicieron las cosas correctas, ok, mantuvieron las tradiciones, ok, ellos pelearon contra los griegos, ok, y los otros israelitas, los que fueron dispersos, ellos no cumplieron las leyes, se rindieron, ok, ellos comían cerdo, ok, no circuncidaran a sus hijos, ok, por eso ellos pensaban, ustedes son los incircuncisos, ok, ustedes son paganos. Así era la mentalidad de los israelitas que estaban en Jerusalén, ok, por eso cuando entras a, ¿qué iba a agarrar? Ok, iba a agarrar esto, pero iba a agarrar Efesios 2 y 11. 2 y 11, ¿dónde está? Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, israelitas extranjeros, ¿ok? En cuanto a la carne, ¿ok? Eso no significa que son paganos, ¿ok? Lo que significa es de que um, desde lo que significa es que desde nacimiento fuiste indoctrinado en, en la cultura griega y la idioma griega. Okay, los hijos no fueron circuncidados. Okay, tenían la dieta de los griegos. Okay, comían cerdo, alababan a dioses griegos. Okay, eso es lo que significa esto. Dice, um, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, ok, pero ahora que despertaste, ahora eres un hombre nuevo, ok, transformado en tu mente. Dice, eras llamados incircuncisión, ok, hecha con mano en la carne.
Salakia, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. Okay, entonces los judíos en Jerusalén te llamaban una bola de paganos incircuncisos, okay, aunque eran israelitas. Okay, y de eso se trata el libro de Efesios, okay, especialmente el segundo capítulo. Okay, y un versículo clave aquí para amarrar todo, aquí es Efesios 2:16. Pero aquí el 12 dice, en aquel tiempo estaba sin Yahushai, alejados, ¿ok? De la ciudadanía. Alejados, ¿por qué? Porque fueron indoctrinados con las costumbres de las otras naciones, ¿ok? Alejados de la ciudadanía de Israel, ¿ok? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿ok? Dice aquí en 16, dice, porque la palabra clave aquí va a ser reconciliar. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Yahweh a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ok, cuando entramos a esa palabra, ok, reconciliar. Ok, la palabra en griego es apokatalazo, apokatalazo. Ok, deja agarrarla. Esa palabra significa para reconciliar completamente, ¿ok? Para reconciliarse de nuevo, traer de vuelta un antiguo estado de armonía, ¿ok? ¿Ok? No puede ser traídos para atrás a una relación que nunca tomases parte en ella, ¿ok? Las otras naciones no pueden regresar a un antiguo estado de armonía si nunca tenían una conexión con el Padre Celestial Yahweh, ¿ok? Eso estaba ahí. Quiero agarrar Isaías 40 y vamos a leer de 15 a 17, ¿ok? Dice aquí, porque, déjame ver cómo dice el título, consuelo para el pueblo de Dios, ¿ok? Dice, no existe otro que sí igual al Señor, se iguale al Señor, ¿ok? 15 dice, no porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una copa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Ok, y pues dice aquí, um, ¿dónde está el punto que quería agarrar? 17 estaba el punto. Dice, las naciones del mundo no valen um, nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Alright. Ok, so no porque todas las naciones del mundo. Ok, aquí es bien importante porque todas las naciones, aquí cuando dice porque todas las naciones del mundo, ok, está hablando de todas las naciones afuera de Israel. Ok, si brincamos a, como dije otra vez, versículo 17, dice, las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. Okay, las otras naciones no son nada a comparación a la nación de Israel. Okay, ahora cuando leemos de lo que los que van a ser reconciliados, está hablando de los israelitas que se desviaron durante las diferentes cautiverios, okay, y se asimilaron a las diferentes culturas, okay, alabando los dioses de esas naciones. Okay, so ahora podemos regresar al Bible Hub bien rápido para seguir leyendo aquí. Ok, so vamos a seguir aquí.
Ok, dice, mucho menos numerosos que sus hermanos de Babilonia y considerados como menos puros en ascendencia. Y por eso cuando entras en el caso de los helenistas, okay, podemos ir al libro de Hechos 6, porque aquí hay un ejemplo de esto. Alright, so vamos a ir a Hechos 6. Ya leí esta, deja cerrar esta. Ok, Hechos 6, ¿dónde está? Aquí está. Vamos, Hechos 6 y 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok, en la NTV lo hice un poquito diferente, y, pero la razón, ¿qué fue la razón? Porque fueron descuidadas, ok, porque eran menospreciadas, ok, no tenían los mismos derechos que los que nacieron allí, ok, por eso los apóstoles tenían que parar el ministerio, ok, para alegrar esa situación, ok, ese es el tipo de desprecio que los israelitas de Jerusalén tenían por los israelitas de fuera de Jerusalén, ok, no los contaban dignos para recibir la misma bendición, ok. Y cuando entras en esta palabra griegos, ok, va a decir, y la palabra aquí es helenistas, helenistes. Uh, ok, esta palabra dice un helenista, uno que imita los modales y costumbres o la adoración de los griegos y usa la lengua griega. Dice, utilizado en el Nuevo Testamento de judíos nacidos en tierras extranjeras que hablan griego. Ok, y eso fue la única diferencia. Eran la misma nación, pero uno hablaba el griego y el otro hebreo. Ok, pero venían a Jerusalén, como dicen Hechos 2, cada año. Cada año israelitas venían para la Pascua. Pues venían 3 veces al año para la Pascua. um, ¿Cuál fue? Hoy te los agarro, pero cada año los israelitas venían para la Pascua, ¿ok? Y procedían de diferentes medios de vida, ¿ok? Cuando Yahushua fue crucificado, eso fue durante la Pascua, ¿ok? Habían israelitas de diferentes países llegando allí, ¿ok? Podemos agarrar Juan, aquí la tengo, Juan 19 y 19 de la Reina Valera, dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Yahushua Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yahushua fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en griego y latín. Okay, esas eran las tres lenguas predominantes que hablaba Israel en esos días. Okay, ¿y por qué? Porque fueron dispersos. Ok, así de fácil. So ya saqué esta, hay que cerrar esto, hay que regresar aquí. Ok, so dice, mucho menos numerosos que sus hermanos de Babilonia y considerados como menos puros en ascendencia, ok, de la linaje, ok, han ascendencia, han a través de su contacto con el pensamiento occidental y el idioma griego dejado una influencia más profunda y amplia en más allá. ¿Ok? Um, porque así es, porque ellos iban a venir más después. ¿Ok? Ahora, si no entiendes la historia, no vas a entender el misterio de quién son los gentiles en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y después habían esos israelitas que estaban en una mentalidad pagana que no sabían nada de Israel. ¿Ok? No hablaban el hebreo, no seguían las costumbres de Israel.
Ok, estaban completamente desviados de su historia de Yahweh Bahashem y Yahweh Shai. Pero también tenías una elección entre ellos, ok, un remanente. Ok, aquí estamos, vamos a seguir aquí. Y ellos les debemos la, a ellos les debemos la traducción 70 de las escrituras del Antiguo Testamento y la escuela alejandrina de filósofos judíos. Dos de las influencias más importantes que primero prepararon el camino y luego moldearon las formas del cristianismo. ¿Ok? Porque cuando entras en el Nuevo Testamento, averiguas que los israelitas que estaban en esas tierras extranjeras estaban siendo traídos de vuelta. ¿Ok? Y muchos fueron convertidos. ¿Ok? Dejaron de seguir a, lo- a los judíos. ¿Ok? Y las tradiciones de hombre a seguir a Yahweh Shai. ¿Ok? So fueron convertidos. Alright, so aquí estamos, Akira. Dice, la diáspora um, Siria se remonta a Josefo hasta las conquistas de Seleuco Nicator. ¿Ok? Y cuando entras a Seleuco Nicator, el primero, fue el primer general de Alejandro Magno. ¿Ok? Que tras su muerte fundó el imperio Seleucida. ¿Ok? Dice de Nicator, bajo la persecución de Antíoco Epífanes. ¿Ok? Y Antíoco vino después. ¿Ok? Pero él, Antíoco, él sí bajó y hizo daño a Israel. ¿Ok? Dice Antíoco se extendieron por una área más amplia, incluyendo todo Asia Menor, ¿ok? Y desde las islas y el continente de Grecia, ¿ok? Y so cuando estamos leyendo aquí ya podemos ver que aquí está otro ejemplo de la diáspora, ¿ok? Esto es la dispersión, ¿ok? Llevándolos a otras tierras, diferentes lugares como Malta y Cifre, ¿ok? Tuvieron poblaciones judías en la antigüedad debido a la diáspora judía, ¿ok? Especialmente después del exilio babilonia en siglo, se me olvidó, pero y las conquistas griegas y romanas, ¿ok? Y la destrucción del segundo templo en el año 70 DC, ¿ok? Tenías israelitas en estas islas, ¿ok? Como en Hechos 28 y la podemos agarrar bien rápido. ¿Dónde está? Hechos 28 y 1. Vamos al 1 y 2. Dice, oh, aquí está. Vamos a agarrarla en español. Hechos 28 y 1. Dice, una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de allí, de la isla, fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. ¿Ok? Y estos eran israelitas. ¿Ok? Déjame ver. Vamos a regresar aquí. Hay que seguir aquí. Ya menos que terminamos con este cachito aquí. Pero dice, era menos numerosa que la de Babilonia o la de Egipto. Pero las sinagogas de esta diáspora formaban los vínculos de conexión entre la revelación más antigua y la más reciente. Y fueron los primeros edificios en los que Yahweh fue predicado como el Mesías. ¿Ok? So ahí está. ¿Verdad? So, yo también
Pues ya le enseñé cómo entrar aquí. Pero deja ver. Ahorita vamos a entrar en otro artículo que encontré, que es esta. Le puse Bible Study Tools y le puse dispersión. Ok, ahorita vamos a... Este va a ser el segundo parte, you know what I mean? Y vamos a regresar entrando en lo que significa dispersión. Y hay mucho que entrar aquí. So vamos a cubrir este en el próximo video. Y como siempre quiero terminar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra del molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem y Yahweh Shai. Y a los hermanos y hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.